Este programa se llama, como saben, Universo Universitario. En él procuramos ofrecerles cada semana ejemplos de superación y de motivación nacidos en nuestros campus con el mejor afán divulgativo. Nuestras secciones Investiga que algo queda, Grado ñ, Sedes y Subrayado en rojo se encargan de ello. Pero hasta ahora nos ha faltado una visión de conjunto sobre la Universidad Española, esa que no acaba de despuntar por casi nada en las clasificaciones mundiales, pero a la que todo alumno europeo quiere venir, aunque sea pasar unos meses, especialmente desde la implantación del Plan Bolonia. Esa que constituye un objeto de deseo, no sé si oscuro o no, para instituciones y empresas, y que constantemente reivindica para sí la independencia, como si esta característica corriera en su caso grave peligro. Pues bien, esa visión de conjunto a la que aludía nos la va a proporcionar hoy nuestro invitado especial, don Vicente Navarro de Luján, director de Proyección Cultural y Social de la Universidad Cardenal Herrera CEU, de la que se puede decir que fue uno de sus fundadores, la universidad en Valencia, la Universidad Cardenal Herrera, y en la que además imparte, no sé si alguna cosa más, pero sobre todo Derecho de la Información. Don Vicente, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes y a ti especialmente, Vicente. Vamos, si le parece, de la parte al todo. Ya que hemos citado la asignatura que imparte, Derecho de la Información, ¿hay derecho a esta información que tenemos de un tiempo a esta parte en nuestro país? Se ha devaluado mucho la información. Hay un derecho que regula la información. Ahora, yo creo que en estos momentos algunos comportamientos informativos son bastante contrarios al derecho, ¿no? Pero generalidades, quiero decir, ¿esos comportamientos son generales o se puede decir que son episódicos, como siempre ha habido, o si el fenómeno va increciendo? Habría que analizar por ámbitos. Yo creo que en algunos ámbitos los comportamientos son generalizados. Pongo, por ejemplo, el ámbito de la Administración de Justicia. Sí. Prácticamente todos los medios, sin excepción, unos con más gravedad y otros con menos, pues desarrollan unas prácticas ante los sucesos judiciales que son prácticamente las mismas. Es decir, romper la presunción de inocencia, crear una cierta alarma social en el tratamiento de la información, motivar una especie de juicios populares en relación con los más diversos procesos, y todo eso deteriora la administración de justicia. Voy a poner un ejemplo que para mí, lo explico a los alumnos, fue paradigmático de hasta qué punto un comportamiento informativo determinado puede influir en la resolución de un caso judicial. Estoy pensando en Rocío Baninkoff. Es el típico ejemplo de un juicio conjurado en el cual antes y coetáneamente al juicio los medios de comunicación demonizan a una señora, en fin, cuya vida era la que era. Pero, sí, que tenía alguna vinculación sentimental. Bueno, pues que era la novia de la madre de la chica muerta. Exacto. Se demoniza, se crea un estado de opinión contrario totalmente a esta señora, y afortunadamente, por una casualidad, apareció posteriormente el culpable, el autor del delito. Ella había estado en cárcel, el tribunal la tuvo que poner en libertad, pero bueno, son comportamientos que se generalizan en los medios de comunicación, que derrotan, como digo, la presunción de inocencia, que hacen que el juicio, el secreto del sumario sea una pura filfa, que nadie persigue las revelaciones de secreto. Y yo creo que esa práctica informativa es generalizada. Es verdad que hay algunos medios que encima se especializan en el tratamiento sensacionalista de la información, pero yo creo que es una práctica bastante generalizada. Hay un caso también muy reciente, el de un diario nacional, bueno, reciente la resolución judicial al respecto, el de un diario nacional que publicó, en fin, en toda su portada el rostro del asesino, y este es el rostro de un asesino. No sé si recordará usted Sí, el caso. tuvo que retirar la portada en el mismo día. Y ahora creo que ha habido una sentencia judicial tuvo que retirar la portada. Lo estamos viendo, por ejemplo, con un trágico suceso que... Bueno, era un hombre que presuntamente había matado a una niña pequeña después de presuntamente haberle provocado algún tipo de vejación sexual. No recuerdo si violación o no, pero bueno, el asunto es que este señor quedó exonerado, no tenía culpa, no era el culpable. Pero vamos, no podemos detenernos extensamente en esto, pero analicemos el tratamiento que está teniendo el crimen, el suceso trágico de Alicante, de la viuda del expresidente de la CAM. Bueno, se está diciendo ya que si el muchacho de 17 años, hijo del imputado, salió porque iba a esconder la pistola, estoy leyendo las barbaridades más grandes. Sí. Bueno, todo menos esperarnos a que el tribunal se pronuncie, y una vez que el tribunal se pronuncie, pues formulemos los juicios que queramos. De hecho, en otros países de nuestro entorno, fundamentalmente en Gran Bretaña, Francia también, el tema del secreto de los procesos judiciales hasta que se dicta sentencia es un tema respetadísimo.
Por ejemplo, hemos tenido el caso de Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, que estaba procesada, no es que estaba investigada, no, estaba procesada. Bueno, pues la prensa francesa, hasta que no acaba el proceso, no ha dicho esta boca es mía sobre doña Christine Lagarde, ¿no? Sí. Y una vez que el tribunal ha reconocido que tuvo comportamientos inadecuados, es cuando la prensa ha informado exhaustivamente sobre su comportamiento. Aquí, en cambio, pedimos la dimisión de cualquier personaje público con cargo institucional por la simple imputación, ¿no? Fíjate, para que, en fin, el oyente sepa que no estoy manteniendo una postura partidista. En España hemos tenido ejemplos. Demetrio Madrid, presidente socialista de la Junta de Castilla y León. Se le acusa de un delito contra la legislación laboral. El entorno le obliga a presentar la dimisión, presenta la dimisión, posteriormente la sentencia es favorable con todos los pronunciamientos positivos, pero bueno, este señor tuvo que dejar la presidencia de Castilla y León y me imagino que tendrá un despacho y se dedicará a su actividad profesional. Sí, no ha vuelto a tener actividad pública. Realmente con esto hay que acabar, pero hay que acabar por el bien de todos. Porque claro, cualquier oyente puede pensar, no, esto le afecta a los políticos y a los personajes públicos. No, es que le puede afectar a usted. Es que un día usted se puede ver en un proceso penal por un tema de tráfico, de seguridad vial. Y claro, usted no tiene por qué aparecer en los medios como un homicida hasta que, en su caso, el tribunal no diga que lo es. ¿Y dónde queda la deontología en estos casos? ¿Por qué nadie hace nada? Yo pienso que, evidentemente, estos comportamientos no son tanto reprimibles a través de una legislación hay en este país suficiente, sino ¿Para qué tanto hablamos de pactos? Por un comportamiento generalizado de los medios, es decir, que haya, digamos, un acuerdo entre los medios en que hay ciertas cosas que no se pueden seguir haciendo así. Por ejemplo, hace muchísimos años, yo sabes que he tenido mucha relación con gente de periodismo, hace muchos años que a mí se me dijo, y así lo veo, que en la prensa española se había iniciado la costumbre, no jurídica, de no informar sobre suicidios, porque había una constatación de que el suicidio tiene un efecto contagio en la persona que puede ser un posible suicida. Bueno, eso se ha respetado. Últimamente hay algún medio, pero se ha respetado. Y no había ninguna legislación que impidiera a los medios hablar sobre eso. Era un pacto tácito. Claro, ¿no? Pero hay un autoconvencimiento de que esto es mejor y los medios han decidido aplicar esa... Lo que pasa es que en este caso que estamos abordando, quizá el factor determinante sea la crisis por la que atraviesan los medios de comunicación en general, como fruto de la crisis general económica que hemos padecido en este país y de la revolución tecnológica a nivel mundial. Entonces, con estas premisas... pues hay que conseguir más clics en las ediciones digitales, conseguir publicar lo más rápidamente posible, y esas prisas probablemente llevan y un puntito de sensacionalismo que quizá va también increciendo. Sí. Efectivamente, yo creo que en los años derivan pasados, en estas prácticas, ¿no? En los años pasados de crisis económica, uno de los sectores que más sufrió fue el sector de la publicidad. Sí. Si el oyente tiene curiosidad de ir a cualquier página de internet y ver la evolución de inversión en publicidad, verá que hay unos años que el bache es brutal. Un descenso de la inversión en publicidad que afecta a las televisiones, a los periódicos, a todos los medios de comunicación. Claro, eso se ha notado en la reducción de plantillas, se ha notado en ERES, se ha notado en un deterioro de la calidad informativa, se ha notado en que uno lee periódicos y es raro el periódico donde no encuentra cada día 4 o 5 faltas de ortografía notables, sí. Lo que quiere decir que la gente que está trabajando en el medio pues ha perdido calidad. Estamos hablando de la sintaxis y otras cosas. Estamos hablando de un sector subempleado, donde un licenciado que ha acabado su carrera o graduado ahora puede estar trabajando no sé cuántas horas por 700 y 800 euros al mes. Claro, todo eso ha redundado en un descenso de la calidad informativa. Y sin embargo la gente sigue apuntándose, los estudiantes siguen apuntándose a esta carrera. Sí, porque yo creo que, hay carreras que son enormemente vocacionales. Periodismo lo es. Por ejemplo, medicina lo es. Sí. Hay otras carreras... Pongo, por ejemplo, económicas, empresariales, derecho. Bueno, pues a lo mejor un chaval, un chico, una chica de 18 años, la verdad es que, puesto a dilucidar, le da igual estudiar económicas, empresariales o derecho. Entra dentro de sus posibles opciones. Sin embargo, hay otras carreras en las que ese chaval, esa chica, o hace eso o no quiere hacer otra cosa. Es el caso en medicina, es el caso de periodismo, es el caso de veterinaria, por ejemplo. Es decir, son carreras muy vocacionales. Y yo creo que periodismo lo es. Es evidente que la crisis que viven los titulados en periodismo no es única crisis de ellos.
Jamás en la vida podía pensar yo, hace 25 o 30 años, que iba a conocer chavales con la ingeniería de caminos acabada y que están en el paro. Chavales con arquitectura que están en el paro, ingenieros industriales que están en el paro, y que el ingeniero de caminos, si quiere trabajar, probablemente no tenga otra opción que irse al Golfo Pérsico, o irse a Panamá, o irse a... Porque aquí, bueno, la crisis de la construcción que se produjo en los años pasados ha generado un deterioro tremendo en las expectativas laborales de estas carreras, que históricamente eran carreras, bueno, cuando tu hijo decía voy a ser ingeniero de caminos y acababa la carrera, al día siguiente tenía en la puerta de la escuela gente para contratar. Y los padres le hacían la reverencia y una genuflexión si hacía falta, porque eran carreras de prestigio, así es. Gran porvenir, por usar la terminología de la época, y que eran prácticamente un seguro de vida. De todas formas, en este tipo de carreras vocacionales, periodismo, medicina, efectivamente, ¿qué tanto influye que se ponga de moda una serie de televisión? Porque yo recuerdo una que se llamaba Periodistas, algunas otras sobre asuntos médicos, que dicen algunos, yo no lo sé si eso está confirmado o no, que hicieron que creciera, que hubiera una punta de vocaciones, de gente que se apuntaba a las respectivas carreras. ¿Eso? A una moda. ¿Es moda mito? Bueno, yo creo que ¿Hay algo de cierto en ello? Yo creo que, por ejemplo, el chico o la chica que se va a dedicar a medicina, evidentemente es una carrera tan dura, que supone tanto sacrificio y tanto esfuerzo, que no creo que solamente por ver el ideal de un médico atractivo en el hospital de no sé qué sea, ¿no? Porque además, por ejemplo, una persona que no está vocacionada para la medicina, a la segunda vez que entra en una sala de autopsias se deja la carrera, claro, se deja la carrera. Yo recuerdo hace 2 años que estaba visitando nuestro centro de medicina de Castellón, y que me lo enseñaba, me llevó a la sala del depósito, ¿no? Y abrieron los cajones donde había unos cadáveres para las prácticas, y 2 personas que venían conmigo acabaron en el suelo. No porque nadie los tiró, sino que me volví y estaban desmayados. ¿Sabes? Eso, evidentemente, quien no tenga vocación difícilmente va a coger un bisturí y va a abrir un cadáver, ¿eh? Hay que tener vocación para eso. Estamos ante, don Vicente, la generación mejor formada de la historia, como periódicamente proclaman nuestros políticos. Yo diría, Vicente, que tenemos la generación mejor formada en instrumentos, en metodología instrumental, en técnicas, pero ni mucho menos estamos ante la generación mejor formada en materia humanística, en materia de conocimientos universales. Y yo empecé a dar clase en el año 79 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Claro, tengo la perspectiva de comprobar el deterioro progresivo de la cultura media de quien llega a las universidades. Y esto no lo digo yo, lo dice cualquier profesor que tenga esa experiencia, esa proyección de años, ¿no? Hay en estos momentos, desde los niveles más básicos de la enseñanza, una obsesión, digamos, por la razón instrumental. Es decir, que la gente sepa usar el ordenador, que sepa técnicas. Pero, en el fondo, son técnicas en sí mismas vacuas, vacías, porque la técnica sirve, el ordenador, saber utilizar el ordenador, sirve si yo tengo algo que escribir y algo que decir. Y para utilizar el ordenador, para escribir algo interesante, yo antes me he tenido que proveer de una cultura, de lecturas, etcétera. Yo insisto mucho con mis alumnos que, vamos a ver, que la universidad puede dar un método de conocimiento, pero que lo que es la cultura se la tendrán que formar ellos con una actividad insustituible, que es la lectura. Hace unos años una chica joven le preguntaba a don Miguel Delibes, don Miguel, ¿cómo aprendió usted a escribir tan bien? Y él contestó, pues hija, leyendo. Claro, evidentemente. Es decir, yo insisto mucho a los alumnos. Tengo un profesor en la universidad que decía, la universidad te tiene que servir para aprender las técnicas para buscar las cosas. Sí. No para saber las cosas, sino para saber cómo encontrarlas. Hay una conferencia maravillosa. En el caso era porque claro, ya tenemos una edad, eran libros, no eran ordenadores. Efectivamente. Pero sería equiparable. El libro es insustituible. En estos momentos el ordenador está... El formato cambia, pero no los contenidos. El ordenador está provocando algunos comportamientos de vagancia. Es que la gente abre Wikipedia, abre cualquier página para buscar información y resulta que no coge el libro. En el año 40, un gran filósofo español, el profesor Manuel García Morente, daba una conferencia en la Universidad de Tucumán y al acabar la conferencia le preguntaban para qué servía la universidad. Y él contestó que la universidad fundamentalmente servía para enseñar a pensar. Claro. No tanto para transmitir conocimientos, sino para ayudar a pensar. Y que el universitario por sí mismo pueda buscar lo que llamaríamos la verdad científica, la verdad humana, la verdad axiológica, ¿no? Pero en estos momentos creo que hemos deteriorado mucho la universidad. Yo, por ejemplo, soy
una persona totalmente contraria a lo que se ha derivado del plan de Bolonia. No me gusta nada, creo que es el principio del fin, creo que es un hundimiento para la universidad y, de hecho, las carreras, entre comillas, más serias, como medicina, ciencias de la salud, arquitectura, no han admitido Bolonia. Siguen con su trivium y quadrivium, siguen con sus 6 años, con su metodología clásica, ¿no? Creo que es un deterioro, porque mira, por ejemplo, en cualquier universidad valenciana hay 2 semestres, llamados semestres. Sí, que nunca duran. El segundo semestre se inician las clases en febrero. De aquí a 2 semanas tenemos las fallas. Venimos de las fallas, tenemos la Semana Santa, la Pascua y San Vicente. Y estamos ya en el mes de mayo. Sí. Es decir, el segundo semestre puede tener 11 o 12 semanas de clase. Solamente hay una ciudad que nos supera en cuanto a pocas semanas, es Sevilla, claro. Sevilla tiene una semana menos todavía de clase que nosotros. En fin, no es digno de emular eso, pero por tanto, claro, uno se encuentra con una asignatura que la tiene que impartir en 12 semanas, eso es imposible. Es la misma asignatura, sí, con los mismos contenidos, pero se reduce el tiempo de impartición. Claro, y además, evidentemente, que nadie piense que un alumno que, por ejemplo, en una facultad de Derecho, en un año, o sea, que llamamos un curso lectivo, tiene 14 o 15 asignaturas, que nadie piense que esas asignaturas se va a preparar con libros de texto, no, unos apuntes mal tomados, a abuela pluma en la clase, y claro, estamos deteriorando los conocimientos. El modelo, por ejemplo, antiguo, que tendría algunos defectos susceptibles de mejora, era un modelo en el que, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, tú tenías 4 o 5 asignaturas por año, empezabas en octubre, acababas en junio, 5 años. Eran 20 o 25 asignaturas, pero profundamente estudiadas, que te formaban la cabeza como jurista. De la misma manera que al médico le ocurría lo mismo en su facultad, le formaban la cabeza como médico, ¿no? Ahora no, ahora son picoteos, hay un poco... No, pero eso entraría, podría considerarse coherente con el argumento anterior de que la universidad tiene que servir para aprender a pensar o para aprender a buscar. Eso es todo lo contrario. Aquí lo que se aprende en la universidad son técnicas durante 3 o 4 meses, ¿no? El segundo semestre, insisto, que son 12 semanas de clase. Entonces, no se forma la cabeza del estudiante y además se da mucha importancia a la razón instrumental, a las técnicas, cuando eso es muy perecedero. Es decir, si en estos momentos en el mundo algo avanza constantemente la técnica, es decir, ¿para qué, que no es el caso, pero para qué necesito yo dedicarle horas y horas a un estudiante de medicina que utilice un aparato que hace análisis en flujo y tal, si resulta cuando vaya al hospital de aquí a 2 o 3 años ese aparato ya no servirá y habrá otra cosa cuyo uso lo aprenderá con 2 compañeros en 2 días, ¿no? Yo creo que al médico hay que darle conocimiento de anatomía, de farmacología, de histología, eso, porque eso es lo que va a formar como médico. Vale. El saber utilizar un aparato para hacer análisis de sangre en flujo continuo, bueno, pues ya lo aprenderá. Usted me decía al principio, antes de que empezáramos esta entrevista, hoy vengo con la voz un poquito tocada. Muy tomada, sí. Estoy constipado, no sé. Si tiene que ir después de esta entrevista al médico para que le revisen su estado general de salud, buscará que tenga una determinada edad de ese médico. ¿A partir de qué edad dejamos de ponernos en manos con todo esto que estamos comentando? No, en principio yo, fíjate que he excluido de todo este proceso... Bueno, con un constipado fácil le dirán que esto no tiene solución. Pero fíjate, Vicente, que he excluido de todo este proceso de Bolonia precisamente a la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina lo has excluido. Siguen con su sistema antiguo, 6 años, prácticas, tal. Es un ámbito en el que Bolonia prácticamente no ha llegado a hacer daño. ¿Cuál sería la carrera más perjudicada por la implantación de Bolonia? Todas las que son de humanidades. Humanidades se ha reducido un curso... se ha comprimido los conocimiimientos en píldoras. El otro día me decía un profesor de filosofía de la Universidad de Valencia, decía, mira Vicente, hay un alumno que está acabando el grado de filosofía y que me decía, mire usted, a mí la filosofía medieval no me interesa en absoluto. Bueno, es como si yo estuviera intentando estudiar ciencias exactas y te dijera, bueno, a mí de las derivadas no hablé porque no me interesa. Claro, es absurdo. Pero recordemos que hace unos años, en el modelo de bachiller, el alumno que iba a la prueba de selectividad durante el bachiller había estudiado a 2 o 3 filósofos. Sí. 2. Cada año te tocaban uno. Sí. Pero vamos a ver, es que es imposible
entender la filosofía sin aprender historia de la filosofía, sin estudiar historia. Da la impresión de que los avances filosóficos son ocurrencia de un señor que se levanta por la mañana y escribe un libro. Y si estamos de acuerdo en todas estas conclusiones, que me imagino que no será usted el único que las defiende dentro del mundillo universitario, ¿cómo es que, a pesar de eso, se ha implantado Bolonia en toda Europa? Bueno, en toda Europa yo excluiría dos países que lo han implantado de facto, que son Gran Bretaña y Alemania. Gran Bretaña y Alemania siguen haciendo lo que les da la gana. Es decir, están haciendo lo que hacían. Han suscrito los convenios, pero se sigue haciendo. Ya. No se ha cambiado. Somos los del sur. Solo los del sur. Bueno, y tampoco ha cambiado el sistema en los países del norte, Noruega, etcétera. Siguen con su metodología. Nosotros, los del sur, Portugal, España, Italia, Grecia, quizá un poco Francia, han aplicado Bolonia, pero los países más a mi nórdicos, favor. Si Gran Bretaña y Alemania no suscriben Bolonia, ¿por qué los demás no lo digo, hacemos? lo habrán suscrito, pero el sistema sigue siendo el que era. No lo implantan, bien. En fin, parece que hay una cierta corriente en contra de Bolonia. A pesar de eso se ha implantado. Sí. Bueno, a mí me parece que de aquí a unos años comprobaremos el fiasco que ha supuesto esta. Porque además, Bolonia está cimentada en una tesis, que es una petición de principio, de que el alumno en casa, porque Bolonia tiene mucha práctica en casa y tal, supuesta, que el alumno en casa va a dedicar todos los días 5 o 6 horas a complementar lo que ha recibido. Bueno, pero si estamos en contra de los deberes en otros niveles de enseñanza. Pero claro, eso no es real. No Mira, creo que tengamos mucha práctica cuando lleguemos a la universidad, ¿no? un dato que es penoso. Buena parte de las universidades han tenido que implantar un sistema que llevan los departamentos de informática, un sistema para detectar el plagio en los trabajos y demás. De manera, cuando un alumno presenta un trabajo, el profesor, antes de corregirlo, va al departamento de informática y detecta correspondencias en la red. Ahí estamos. Esa ha sido la predicción de algún catedrático y de algún rector. Y de algún rector. Ahí estamos, claro. Es evidente que eso deteriora el mundo universitario. Yo le comento a mis alumnos, mirad, cuando en clase haya una palabra que no entendáis, porque la cultura básica, como digo, ha descendido mucho, y hay palabras de uso universitario tradicionalmente cotidiano que en este momento no entienden. Y luego hablas de epistemología, igual te ponen los ojos así de abiertos. O hablas de epítome y no sabe nadie lo que es un epítome. Parece que sea, yo qué sé, una planta. Sí, una planta. Claro, yo les decía, mirad, haced lo siguiente, cuando una palabra no entendáis, tomad nota de ella e ir a casa al diccionario. No a la red. La red la tienen ahí porque están todos... Sí. Ir al diccionario. Digo, porque en el momento que hagáis el esfuerzo de coger un libro, el diccionario, abrirlo y buscarlo, eso se fija en vuestra mente. Claro. Y les ponía un caso. Cuando yo entré en la Facultad de Derecho con 16 años, en primero de Derecho, uno de los primeros días de clase me encuentro a quien fue rector de la Universidad de Valencia, gran profesor y, bueno, admirado por mí, don José Corsau, que el primer día de clase nos dice: hoy vamos a tratar las bases noxiológicas del justnaturalismo clásico y el estatuto epistemológico de la ciencia jurídica. Bueno, ahí tendría que haber desmayados como cuando fueron a ver al forense. Nos quedamos todos petrificados. Y al volver a casa, mi padre era profesor de historia. ¿Y se lo ha aprendido usted adrede para...? Sí, no. Es que es un impacto que toda mi promoción no tiene. Claro, le habrá marcado. Era el primer día de clase. Y claro, un señor ya de cierta edad, que imponía muchísimo respeto, que diga que íbamos a tratar el estatuto epistemológico de la ciencia jurídica y las bases gnoseológicas del naturalismo clásico, lo único que entendimos fue clásico. Total, que volví a casa y le dije a mi padre: oye, mira, esto. Y dice: mira, vete a la estantería, coge la enciclopedia y ve buscando palabra a palabra. No se te olvida ninguna. No, efectivamente. Nos planteábamos al principio de nuestra conversación si estábamos ante la generación mejor formada de la historia. Y ahora lo vuelvo por pasiva. Le planteo la cuestión por pasiva. ¿Tenemos la universidad mejor dotada proporcionalmente al tiempo en el que vivimos? Evidentemente. En la Edad Media, pues las universidades daban de sí lo que daban de sí. ¿De la historia? Sí, sin duda. En estos momentos, piensa lo siguiente. En el año 77, 76, en el momento de la transición, si no recuerdo mal, en toda España había unas 27 o 28 universidades. Si no recuerdo mal. No tengo aquí delante la cifra. En estos momentos hay más de 80. Es decir, ahora, ¿eso quiere decir que la universidad en su conjunto ha mejorado sustancialmente? En instalaciones sí, en medios sí. No tiene nada que ver la Universidad Española de los años 76, 77 con esto. Cualquier universidad politécnica tiene laboratorios, tiene medios, hasta decir basta. Los alumnos, cada uno tiene su ordenador, o en fin.
En medios sí, pero yo creo que en cuanto a formación humanística, en cuanto a formación profunda del sujeto, en cuanto a cosmovisión, ahí no. Estamos obsesionados por los medios, es un mundo obsesionado por los medios, por la técnica, por las nuevas técnicas. Y en servicios, porque da la sensación, si uno navega un poco, iba a decir bucea, no, navega un poco por la red, por las webs de las diversas universidades, observa que hay una proliferación de servicios de atención al alumno, Sí, que no sé si es bueno o es malo, sinceramente. No sé si esto es una forma más de sobreprotección de los jóvenes. Pero es que sí, efectivamente, pero es que venimos de una práctica de sobreprotección de los alumnos desde la casa. En mi promoción, 70-75 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, si a alguno de nuestros padres o madres se hubiera ocurrido venir a matricularnos o venir a hablar con un profesor para revisar un examen, no hubiéramos vuelto pues, probablemente por la facultad de la vergüenza. Pero ahora hay cantidad de abuelas, de abuelos, de papás y mamás que están matriculando al niño o a la niña en la facultad. Y hay gente, cualquier profesor que me esté oyendo, no ya de universidades privadas, sino de públicas, me podrá confirmar que efectivamente hay padres que intentan venir, o madres que intentan venir a la corrección del examen con el hijo. Sí, y por supuesto se dice que no. Eso es un tema privado del alumno. ¿Y eso cómo casa con que luego los padres sean los primeros interesados en que se vayan de Erasmus a pasar una temporada del extranjero? Pero eso es otra cosa. Yo creo que no es contradictorio. Es decir, a ventilársela. Sobreprotección en los momentos de la adolescencia y preadolescencia, sobreprotección enorme. Y luego, claro, hay una dinámica social en que mi hijo o mi hija tiene que irse a aprender inglés, a aprender francés. Eso lo hacen todos y como el mío no va a salir, ¿no? Pero no es contradictorio. Porque lo otro también, la salida afuera también se hace con la protección, los papás van a verlos, a veces, al final, cómo están y tal. Bueno, claro. Y creo que... Se fomenta el turismo también. Mira, creo que eso, por ejemplo, estamos en el Colegio de Pedagogos, sería muy interesante que alguien nos aportara el dato de un estudio que reflejara el aumento de la depresión entre jóvenes. Uh-huh. La depresión, salvo causas patológicas ya extremas, es una consecuencia de una metodología de vida sobreprotegida. Es decir, ante cualquier revés, un suspenso. ¿Cuántas veces le he dicho yo a alumna que los he suspendido? Pero no te preocupes, si no pasa nada, ¿cómo que no pasa? No, si vas a tener otro examen, estudiatelo, si no se puede derruir el mundo. Es decir, un suspenso es algo normal y en la vida vas a tener, analógicamente, muchos suspensos en cuanto que el trabajo primero no te salga bien, te despidan de una empresa, vayas a otra. No, hay una sobreprotección tal que ante cualquier revés la enfermedad crónica es la depresión. Pero depresión con gente de 19, 20 años. Qué barbaridad. Estamos hablando que por otra parte tienen todos los medios que quieren, tienen coche, tienen moto, tienen ordenador, tienen el móvil, pero en el fondo, vamos a ver, en el fondo falta esa educación de cuajo que esta sociedad sobreprotectora pues impide. Estamos hablando con don Vicente Navarro de Luján. Y también os digo una cosa, yo también he conocido, porque de todo hay alumnos y alumnas brillantísimos con una gran capacidad de preparación y tal, pero en estos momentos son bastante la excepción, ¿no? La excepción. Los hay, pero son excepcionales. Usted que ha sido pionero, ha sido uno de los fundadores de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Valencia, ¿considera que es buena la proliferación de universidades que se está dando en nuestro país o que se ha dado en unos años relativamente recientes en nuestro país? Pues la respuesta es que depende. Es decir, vamos a ver, una universidad tiene que ser el resultado de un proceso paulatino. Una universidad no se puede crear de la noche a la mañana, requiere una base larga. Para que el oyente se haga una idea, el CEU empezó a funcionar en España en el año 1933. En plena Segunda República. Se crea el CEU, que tiene su sede en la calle Alfonso XI de Madrid. Estamos hablando de una institución que nace en el 33 para dedicarse a la universidad. Sí. Nosotros, como Universidad en Valencia, fuimos reconocidos por una ley del año 1999. Es decir, pero ya impartían estudios de COU, me parece, ¿no? Desde los años 70. De COU y luego de Derecho, Farmacia, adscritos a universidades públicas como centros universitarios. Pero no como universidad. No, como universidad, en Valencia nacemos en la Comunidad Valenciana nacemos en el año 99. Es decir, nacemos casi 100 años
después de que se iniciara una experiencia universitaria. Sí. Es decir, hay una tradición, hay una solera, hay una formación paulatina del profesorado. Sin embargo, cuando la Universidad Pontificia, comillas, imaginaos si tenía una experiencia en más de 100 años, la Universidad de Deusto, etcétera, son entidades que se han formado progresivamente a lo largo de muchos años. Pero cuando uno analiza la proliferación de universidades públicas, prácticamente en cada provincia de España, creo que en cada provincia de España, hay 1 o 2 campos universitarios públicos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que si tú quieres tener un campus universitario como tienes en Cuenca, en Toledo, en Albacete, en Ciudad Real, en Jaén, al final, para poner en marcha todo eso en el plazo de 10 o 15 años, has de improvisar un poco el profesorado. Es decir, necesitas contar con gente joven que empiece a fajarse, pues ya como profesores desde el primer momento. Claro, todo eso influye en la calidad de la enseñanza, evidentemente. Oye, cuando yo estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, la gente que no daba clase tenía experiencia docente de 25 y 30 años. Algunos de ellos eran catedráticos imponentes que te dejaban con la boca abierta cuando hablaban. Claro, pero eso no se improvisa. Don Adolfo Miaja, catedrático de internacional y una figura internacionalmente reconocida en la ONU y demás, este señor llevaba 30 y tantos años dando clase y había llegado donde había llegado a través de un procedimiento muy lento, de ser primero profesor ayudante, luego profesor adjunto, luego profesor agregado, luego catedrático. Claro. Y ese fenómeno que se da en la pública ha aumentado y corregido en la privada, ¿o no? La privada tiene la ventaja de que nosotros podemos contratar a quien queramos. Es decir, vamos a ver, mañana el CEU puede contratar como catedrático de fisiología a un señor que tenga 60 años. Sí. Lo contratas y punto. Si llegas con él a un acuerdo laboral, por tanto, nosotros no estamos sometidos, desde el punto de vista legal, a un proceso de selección como el que está estatuido en la universidad pública para ser funcionario, que hay que empezar una serie de escalones. Mañana podemos contratar a un premio Nobel que esté trabajando en el hospital de Houston. Entonces, claro, yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Puedes contar con gente que tenga ya una preparación cuando entra en el aula, una preparación de años. De hecho, si miras la edad media de los profesores que tenemos en ciertas áreas, es una edad media alta. Por tanto, no es gente que se ha formado con nosotros, sino que ha venido ya formado de fuera cuando los hemos contratado, ¿no? Hay ámbitos donde sí, mucha gente se ha formado con nosotros, han entrado profesores muy jóvenes, por ejemplo, en el ámbito de ciencia e información, y se han ido formando ya. Claro, son chavales que el otro día celebramos la boda de plata de un grupo, y son profesores que llevan ya 25 años de profesores en el CEU, y a mí cuando fuimos a celebrar la fiesta... Digo, fue salir, acabar la carrera y ponerse 25 años, ¿pero esto qué es? Pues llevan 25 años, acabaron la carrera, hicieron la tesis, se quedaron en el CEU, y llevan ya 25 años de docencia o más. Bueno, pero tenemos esa facilidad de que tanto nosotros como la Universidad de Navarra, la Universidad de Deusto, la Universidad de Comillas, mañana puede contratar a una persona que necesite para un área determinada, lo contrata y punto. ¿Está en riesgo el concepto de independencia y de autonomía universitaria? ¿En qué sentido? Autonomía jurídica la tenemos totalmente. Pues mire, traslado. Yo vengo oyendo de un tiempo a esta parte que la universidad es el único sitio donde y permítame la coloquialidad, la administración no mete mano. La administración del Estado o autonómica, en su caso, no mete mano. Es como una isla en donde, bueno, pues hay un nivel de autonomía grande. Eso, como decíamos en la introducción del programa, en algunos momentos, bueno, sugeríamos más que decíamos, en algunos momentos de la historia, estoy pensando ahora, por ejemplo, la creación de la Universidad Miguel Hernández partiendo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, bueno, pues ahí se habló mucho de autonomía universitaria, del riesgo de la injerencia política, etcétera, etcétera. Ese concepto está a día de hoy en peligro, el concepto de independencia o de autonomía universitaria, y por otro lado, es bueno que no haya más control por parte de las autoridades políticas. Vayamos por partes. Yo creo en dos cosas que voy a intentar resumir. Creo que la universidad necesita autonomía, y la necesita ahora como la necesitaba en el siglo XVI. Es decir, cuando uno lee lo que escribían y publicaban profesores de la Universidad de Salamanca en relación con la corona o en relación con el proceso de colonización de América y demás, la libertad con la que escribían no se daba en ningún otro ámbito de la monarquía de Carlos V, de la monarquía de Felipe II. Por tanto, la autonomía universitaria es necesaria en cuanto que la universidad
ha de tener libertad para crear pensamiento, para crear ciencia y demás. Eso por una parte. Ahora bien, siendo así, la universidad pública, sobre todo, depende de los presupuestos del Estado o los presupuestos de la comunidad autónoma. Y ahí se da una cosa que siempre me ha llamado la atención. Da la impresión de que en cuanto a la gestión, al control de la gestión, las universidades públicas son lo que un francés llamaría un domaine réservé, o sea, un coto cerrado donde ahí no entra nadie. La sindicatura de cuentas, los controles de funcionamiento de administración, controles de gasto, controles de asignación de recursos, se producen en cualquier ámbito de actividad pública. En la actividad universitaria no. Aparentemente eso se hace para preservar la autonomía. Mire, la autonomía es una cosa, la autonomía tiene unas finalidades que es la creación libre de pensamiento, la transmisión libre de cultura y demás, pero cuando se trata de analizar cómo se está gastando el dinero público, pues evidentemente ahí no hay autonomía que valga. Es decir, si usted recibe el dinero de la administración pública, de los presupuestos del Estado, usted ha de estar controlado en cuanto a cómo usa. Fiscalizado, que se dice ahora, ¿no? Cómo usa esos recursos. Bueno, pues eso es increíble. Ahí nadie entra, ni nadie se atreve a entrar. Es decir, cómo se gasta una universidad pública el dinero, nadie, ningún político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, se ha atrevido nunca a entrar. Porque eso es un terreno sagrado. Y habría que entrar, no para controlar lo que es la autonomía en el sentido realmente positivo, sino para controlar cómo se... Si se hiciera algún día, nos llevaríamos muchas sorpresas. Muchas. Desagradables, entiendo. Sí, por ejemplo, vamos a ver, con todo el respeto, la proliferación de campus. En Castilla-La Mancha hay campus, bueno, y es que ya no me atrevo ni a decir el número, porque hay campus en Cuenca, en Albacete, en Toledo, en Guadalajara, me parece que en Puerto Llano, hay campus por todo lado. Bueno, eso además supone también un deterioro de la calidad, porque esa proliferación de campus impide, por ejemplo, que haya bibliotecas buenas. No se va a montar una biblioteca fenomenal en cada uno de los campos. Bueno, ya está la wiki, ya está la Wikipedia. Sí, pero en fin, creo que eso había que controlarlo. O por ejemplo, en fin, que haya profesores de la universidad pública, que son funcionarios, y que hay un convenio que ellos tienen con una universidad o una entidad que está en América y que estén 6 meses sin aparecer por la universidad. En fin, yo he tenido la enorme fortuna a lo largo de unos cuantos años de profesión de entrevistar unas cuantas veces a don Vicente Navarro de Luján, y esta evidentemente no ha decepcionado ni a mí ni seguramente a todos ustedes, porque es, yo creo que una de las personas que tiene en la cabeza la universidad. Una de las pocas personas que tiene en su cabeza la universidad. Yo amo la universidad. De Fraga el Estado, pues usted la universidad en España. Yo amo a la universidad, la pública, la privada, y amo el mundo universitario. No le concibo a usted, mire que se ha dedicado también durante un tiempo a la política y ha estado en la dirección general del libro de la Generalitat, pero eso yo creo que es una excepción. No le concibo a usted sin la universidad, ni a la universidad sin usted, ¿eh? Efectivamente, yo creo que las etapas en las que he estado, 2 etapas en la Consejería de Cultura, son etapas que me han sido muy fruitivas, pero etapas en las que no podía dar clase y echaba de menos la clase. Para mí dar clase no es un esfuerzo, es un placer. O sea, yo cuando los lunes y miércoles voy a la clase, la verdad es que voy con ilusión, me gusta. Hay profesores que a lo mejor no les gusta tanto y ves que suben las escaleras con cara mohína, sí. Mal asunto. Cuando tú ves a un profesor que tiene mala cara para entrar en clase, dices mal asunto. Mal asunto. Está claro. Don Vicente, seguro que a sus alumnos también les supone todo un placer contar con usted como profesor. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias a vosotros por vuestra atención. Hasta aquí este programa especial de Universo Universitario, en el que les hemos querido ofrecer una visión de conjunto del panorama de las enseñanzas superiores en España, elevándonos sobre las coyunturas cotidianas de este mundo, el universitario, que es todo un universo. Saludos de Vicente Climent.